Muy buenos días y muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta charla magistral número 4 del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública. En este caso titulado Habilidades del Sector Público para la Innovación. En esta oportunidad nos acompañan grandes speakers de la ATAM y Matías Bianchi, el coordinador académico del Diplomado. Vamos a ir comenzando esta charla magistral número 4. Que como saben se dicta en español y se traduce en simultáneo al inglés y al portugués para todos los estudiantes del Diplomado en Gobernabilidad. Como saben también al final de la charla estaremos recibiendo todas sus preguntas a través del chat, las iremos escogiendo y Matías, que será el moderador de esta charla, se las irá haciendo a los speakers. Desde ya, nuevamente gracias por participar y esperamos verlos y verlas en las próximas charlas que quedan en este año. Matías. Hola Pablo, muchísimas gracias. Bueno, estamos muy felices de estar aquí con todos y todas ustedes en esta conversación tan interesante donde tenemos a tres presentaciones de lujo que vienen desde Chile, Brasil y Argentina. Nos acompañan Camila Castro Barbosa Madeiros, la doctora Rita Grandinetti y Orlando Rojas. La verdad que vamos a tocar un tema crucial que tiene que ver con el desarrollo de largo plazo de nuestras sociedades, que son cuáles son las habilidades que requerimos en el sector público para poder innovar, para que el Estado sea un socio prioritario en la transformación y el desarrollo de nuestras sociedades. También les quiero contar que, bueno, también estuvimos la semana pasada con los coordinadores y coordinadoras de cada una de las universidades que son parte de este diplomado. Estuvimos en Bogotá la semana pasada para poder conocer un poco más cómo evalúan el desarrollo y cómo poder seguir mejorando este programa, que estamos convencidos que se está transformando en el espacio de referencia de la innovación pública en América Latina. Así que, bueno, sin mucho mayor preámbulo, vamos a comenzar. La dinámica es para presentar unos minutos con una presentación cada uno de nuestros presentadores y luego vamos a tener esta ronda de preguntas. Así que vamos a comenzar con Camila Castro Barbosa Madeiros, quien es la directora de innovación de Genova, la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil. Ella está hablando desde Brasilia. Ella también fue subsecretaria de Gestión Estratégica, secretaria de Estado de Planeamiento y Gestión de Minas Gerais, también en Brasil, graduada en publicidad no me acuerdo cómo se dice, publicidad me parece que se dice, de la Universidad de Brasilia. Es especialista en diseño gráfico y comunicación web 2.0 de la Universidad de Murcia en España. Bueno, y tiene especialización en gestión pública, herramientas de gestión y, bueno, un montón de experiencia, y desde 2017 trabaja en el área de gestión y conocimiento e innovación con experiencia en la facilitación de actividades usando abordajes de innovación. Camila, benvinda, el suelo es de usted. Muchas gracias, Matías. Já mudo o meu idioma para português. Agradeço ao Matias, agradeço ao Pablo, agradeço também aos companheiros de painel. É um prazer estar aqui nessa masterclass da CAF. E eu vou compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência na unidade de inovação que nós temos na Escola Nacional de Administração Pública, que é onde eu trabalho. Um rápido contexto: a ENAP é responsável, ela tem como missão apoiar o desenvolvimento de competências e capacidades para a administração pública, e o Genova, que é a diretoria de inovação, tem a responsabilidade, a missão de apoiar no desenvolvimento de competências e capacidades da administração pública para inovação. O Genova existe desde 2016, e entre 2019 e 2022, o Genova
conduziu e apoiou 156 projetos de inovação e transformação governamental. E, ao longo desses projetos, havia uma pergunta que nos assombrava. Nos parecia muito importante saber, né, conseguir mensurar em que medida a participação em projetos de inovação facilitava que as pessoas adquirissem competências essenciais para a inovação. E essa pergunta nos orientou para o desenvolvimento da Escala Comportamental para a Inovação Pública, ESIP, que está disponível nesse livro, nesse toolkit, que vocês podem conferir acessar através desse QR Code. Infelizmente, a gente ainda só tem essa publicação e essa metodologia em português. E o objetivo dessa escala é identificar tendências de mudança de comportamento para a inovação entre funcionários públicos que participam dos nossos projetos de inovação através de uma metodologia de avaliação quantitativa. Isso é um aspecto super importante e relevante da escala, porque ela não é uma forma de avaliação qualitativa, ela é uma forma de avaliação quantitativa de tendência de mudança de comportamento para a inovação. E, como ponto de partida para o desenvolvimento dessa escala, a gente trabalhou com as competências de inovação, competências para inovação que foram mapeadas e definidas pela OCDE. Além desse mapa de competências, né, que inclui interação, fluência de dados, foco no usuário, curiosidade, capacidade narrativa e insurgência, a gente também usou como ponto de partida um mapeamento realizado pelo Laboratório de Inovação do Genova, realizado anteriormente ao mapeamento da OCDE, que traz colaboração, experimentação, definição do problema, comunicação e empatia, gestão e liderança para a inovação como competências fundamentais para a inovação. E a partir desses dois modelos, mas também de um trabalho realizado pela escola, de mapeamento de competências transversais para o setor público e de um mapeamento de competências de liderança para a administração pública, a gente chegou a 6 fatores ou 6 habilidades para a inovação que são avaliadas na escala comportamental de inovação. Curiosidade, fluência em dados, colaboração, capacidade narrativa e comunicação, iteração e experimentação de soluções e abertura ao risco. Esses 6 fatores foram desdobrados em 22 comportamentos que a gente avalia usando o modelo, as 6 etapas do modelo transteórico da mudança. O modelo transteórico da mudança, ele é um modelo das ciências da psicologia, né, que articula diferentes teorias de comportamento para chegar num modelo, enfim, né, como ele próprio diz, transteórico da mudança, que tem 6 etapas. Uma primeira etapa de pré-contemplação, em que a pessoa ainda não considerou aquele comportamento, né? Um segundo momento de contemplação, um terceiro momento de preparação, em que a pessoa está decidida, né? Ela já tomou a decisão de implementar ou de realizar uma mudança ou um determinado comportamento, incorporar um determinado comportamento. Uma etapa de ação em que a pessoa está fazendo há pouco tempo, né? Ou ela incorporou há pouco tempo uma determinada mudança comportamental. Um momento de recaída em que a pessoa começou a fazer ou incorporou aquele comportamento, né? Mas parou. E um outro momento em que um momento de manutenção, né? De 6 meses ou mais, em que a pessoa já incorpora aquela mudança, aquele comportamento na sua vida. Então, a gente usa os 6 fatores desdobrados em 22 comportamentos e avalia esses 22 comportamentos a partir dessas 6 etapas do modelo transteórico de Campio. E aqui eu tenho um exemplo de uma das habilidades que está
desdobrada em comportamentos, e aqui, né, aqui na lateral vocês podem ver as etapas, né, do modelo transteórico. Então, no que diz respeito à abertura ao risco, a gente traz 3 comportamentos, né? Relatar erro como forma de disseminar aprendizados, buscar compreender e gerenciar os riscos das minhas decisões e relatar acertos como forma de disseminar o aprendizado. E a pessoa que participa do projeto, ela faz um self-assessment, uma autoavaliação. Ela vai se perguntar em que momento ela está. Se ela está numa etapa de pré-contemplação, se ela já está fazendo isso há pouco tempo, há bastante tempo, né? Se ela está se preparando ainda para fazer, né, para incorporar esse comportamento, no nosso caso aqui, né, na nossa vida profissional. E a gente aplica o questionário em 3 etapas. A gente aplica antes, para estabelecer a linha de base. A gente aplica num momento imediatamente depois da intervenção ou da participação no projeto, e a gente faz uma terceira aplicação de segmento 6 meses depois da finalização da intervenção. E por que a gente entende que é muito importante a gente avaliar mudanças, ser capaz de avaliar, de medir, né, o câmbio de comportamento através dessas pessoas que participam dos projetos de inovação? Porque a gente acredita que através da aquisição de novas habilidades para inovação, por parte de um grande número de funcionários públicos, que a gente vai conseguir ganhar escala e proporcionar um entorno favorável para o surgimento de uma cultura de inovação. E essa dimensão comportamental, ela é uma dimensão absolutamente fundamental para a promoção da cultura, né, da inovação, da cultura para a inovação no setor público, e ela pode, na medida em que a gente vai viabilizando ou materializando, né, a formação de mais e mais pessoas, a participação de mais e mais pessoas em projetos de inovação, a gente vai chegando mais perto de um ponto de transformação, de virada sistêmico, em que a gente pode, de fato, né, poder considerar que a gente tem uma cultura de inovação, você tem essas competências, essas capacidades para a inovação no setor público instaladas. De novo, esse é o toolkit, vocês podem acessar através desse QR Code. Eu quero, antes de encerrar a minha breve apresentação, convidar todos a participar da Semana de Inovação, que vai acontecer entre o dia 7 e 9 de novembro. É o maior evento de inovação pública da América Latina, ele vai acontecer em Brasília, mas ele também vai ter uma parte da programação que será né, transmitida online. Então, eu já faço esse convite, as inscrições também podem ser feitas no QR Code que vocês estão vendo aí na tela, normalmente é um grande momento, eu não tenho nenhuma dúvida de que esse ano vai ser uma excelente oportunidade de a gente se encontrar, compartilhar as nossas experiências, os nossos aprendizados, e eu encerro a minha apresentação agradecendo mais uma vez o convite e a presença de todos. Obrigada. Bueno, muchas gracias Camila por la excelente presentación. Perdón que respondo en castellano, pero ya sé que hablas muy bien castellano, así que bueno, ahora vamos a dar lugar a nuestra segunda presentación, la doctora Rita Grandinetti, una gran amiga además, y socia de muchas aventuras en conjunto, que ya les contaremos. Ella es la directora del Polilabo, el Laboratorio de Innovación y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Es profesora titular de Tecnologías de la Administración Pública, doctora en Innovación y Desarrollo Territorial por la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y politóloga también de la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en innovación pública e integra la comisión directiva de la Asociación Argentina de Estudio de la Administración Pública. Es board member of Management del International Association of Schools and Institute of Administration and Latin American Group for Public Administration. Es consultor en innovación en gobiernos y organismos regionales e internacionales. Rita, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Gracias, Matías, por la presentación. Camila, por la excelente presentación de
de hace un momento. Gracias a la CAF y al diplomado por permitirnos compartir este espacio. Y como decía Matías, yo formo parte de un equipo que es Polilab UNR. Polilab UNR es un laboratorio de la Universidad Nacional de Rosario que busca desarrollar, promover, experimentar innovación pública, innovación en organismos públicos, innovación en procesos, innovación en políticas. Entre otras cosas que hacemos, una sin duda es la investigación. Entonces, algo que traje para compartir en este momento es una investigación que estamos haciendo sobre barreras y facilitadores de la digitalización en gobiernos locales, pero de la digitalización entendida como un proceso de innovación, ¿no? Por eso nos interesa ver qué pasa, qué cosas facilitan y por el contrario, cuáles son las barreras principales. Es un trabajo que estamos haciendo en la mayoría de los países de la región, con entrevistas con expertos, con gestores, con gente de la academia, de organismos internacionales, de diferentes niveles de gobierno. Ahí podemos ver el mapa de los países que venimos estudiando. Y si hay algo y que por eso me pareció que era interesante traerlo para discutir o presentar en esta ocasión, si hay algo que aparece fuertemente condicionando los procesos de innovación o facilitando, tiene que ver con las habilidades de quienes integran los equipos de gestión y quienes lideran. Sea este un liderazgo de tipo político, liderazgo técnico, digo, tenemos distintos tipos de liderazgo, pero había un consenso muy grande en el valor y la relevancia que tiene para movilizar procesos de innovación, de cambio, el liderazgo y las capacidades de los equipos. Y el liderazgo y las capacidades en relación a qué habilidades en particular. De los líderes. Acá estamos hablando fundamentalmente de los líderes, aquellos que se ponen la mochila de los procesos de innovación, aquellos que movilizan, que llevan adelante. En ese sentido, aparecen 3 habilidades como básicas. Por un lado, visión, tener visión. Ahora lo vamos a desarrollar. Esta es una que ha sido remarcada prácticamente en todos los diálogos que tuvimos. Por otra parte, la capacidad de gestionar estratégicamente los procesos de innovación y la capacidad de construir, que vamos a ver de qué se trata esto. Muchas veces, que está de base detrás de todo esto, muchas veces entendemos la innovación solamente como el diseño de ideas, o no la entendemos solamente como el diseño de ideas, pero le ponemos mucho más acento al diseño de ideas, cómo llegamos a las ideas innovadoras, cómo producimos ideas innovadoras. Sin embargo, el desafío grande de esa innovación precisamente es que, como decía recién Camila, transforme las prácticas institucionales. Y ahí aparece este conjunto de habilidades que cobran mucha relevancia. En primer lugar, la visión. En esto, yo les decía, un acuerdo muy fuerte, porque por un lado aparece como barrera cuando en los equipos de gestión no se conoce, no se sabe, no se ven otros modelos posibles, no se ve la innovación como algo cercano y posible. Y cuando decimos la visión innovadora, decimos esta capacidad de plantearse posibilidades diversas para resolver estos problemas absolutamente diversos, inciertos y tan cambiantes que nos atrapan, pero a su vez
la visión de que es posible transformar. Digo, esto de ver que hay diferentes modos y ver más allá de la propia rutina, de las propias exigencias, de las tareas cotidianas, ver que es posible encontrar otras formas de resolución. Para esto, mucho acento en cómo multiplicar y promover iniciativas como estas, vínculos entre gestores, vínculos entre innovadores y lugares que tienen mayores dificultades, conocer experiencias, conocer qué pasa. Ahí hay un paquete fuerte, necesitamos habilidades de ver, habilidades para ver qué pasa más allá de lo cotidiano, de lo que agobia, de lo que dificulta. Por otro lado, estrategia. Acá aparece una contraposición fuerte entre entender la innovación como lineal, es decir, pensamos que hay determinados pasos que podemos llevar adelante y que están fijados de antemano y vamos a llegar a algo más innovador, o por el contrario, reconocer que estos procesos son inciertos, son difíciles, nos plantean desafíos todo el tiempo que nos van corriendo del eje y por lo tanto es necesario reconstruir no una visión de planificación tan estricta, ligada a un modelo de seguimiento paso a paso, sino por el contrario, una habilidad para un manejo estratégico que permita reconstruir el norte, construir coaliciones de actores que fortalezcan los procesos de innovación y nos permitan avanzar en medio de las dificultades. Por último, yo les decía, la capacidad de construir. Esto que empezamos a decir recién. Producir estas transformaciones en las organizaciones, producir estas transformaciones en las políticas, producir estas transformaciones en los estados, no es mera voluntad de cambio individual. Tiene que ver con cómo construimos coaliciones, y en esto hay mucho acuerdo, coaliciones de actores al interior de las organizaciones, con otras organizaciones, con organizaciones sociales que fortalezcan y que posibiliten el cambio. ¿Con quiénes nos encontramos? ¿En qué sentido eso nos permite avanzar? Porque sabemos que va a haber quienes se oponen a los cambios, quienes por el contrario defienden o sostienen formas tradicionales de hacer las cosas. Y esto requiere de un sostenido esfuerzo innovador, que difícilmente lo puedan hacer los líderes solos, más allá del lugar que tengan. Lo que se necesita es construir alianzas para la innovación e ir incrementando esas alianzas, porque decimos, es un proceso que lleva algunos tiempos. Entonces, estas tres habilidades que traigo para compartir son las que aparecieron más remarcadas en este estudio que venimos haciendo. Habilidades que tienen que ver con bueno, ya desarrollamos o tenemos ideas innovadoras y demás, ¿cómo hacemos para que esto se convierta en una realidad transformadora de nuestras prácticas? Y ahí aparece la visión, decíamos, ver que esto es posible, que parece una verdad de perogrullo, pero falta muchas veces en un montón de lugares. La visión y la perspectiva estratégica del manejo de la gestión de la innovación y no de una planificación dura, y la construcción de alianzas, acuerdos, coaliciones que me permitan llevarla adelante e ir fluyendo como lo requiere el proceso innovador. Muchas gracias y me sumo al diálogo en la medida que se vaya dando. Bueno, muy interesante las referencias que hace Rita. Ya vamos a querer saber del producto final de
de este trabajo que se ve como un esfuerzo enorme y muy rico. Bueno, finalmente le vamos a dar la palabra a Orlando Rojas, quien es el director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno, otra institución en Chile, otra institución referente gobierno abierto a través de la transparencia, la participación ciudadana, el uso de tecnología de la información y la analítica de datos, líder del proyecto de inteligencia de negocio y de innovación basada en datos de la Contraloría General de la República entre el 2013 y el 2016, co-creador y director de proyectos del Observatorio de Gasto Fiscal en Chile entre el 2016 y 2018, consultor en arquitectura empresarial, gestión del desempeño, diseño de servicios y gestión por procesos, y ha participado como conferencista en seminarios internacionales de gobierno abierto, como comunista en materia de modernización del Estado. Desde Chile, bienvenido Orlando, la palabra es tuya. Gracias, muchas gracias Matías, hola a todos. Después de esa tremenda presentación, ¿no? ¿Qué más queda por decir? Bueno, saludar también a quien acompañan, a Camila, a Rita, por su muy interesantes reflexiones que nos comparten hoy día. Y bueno, en términos de habilidades, quería mencionar, bueno, un par de cosas que hemos venido haciendo en el laboratorio y que de alguna manera son parte de los aprendizajes que hemos desarrollado. En contexto, para quienes no nos conocen, nosotros somos una agencia dependiente del Ministerio de Hacienda en Chile, de Finanzas, que estamos apoyando desde 2015 la transformación del Estado desde una perspectiva de innovación pública con 3 grandes servicios, donde entendemos que la transformación del Estado se debe lograr de una manera sistémica. Tenemos un servicio que acompaña directamente a las instituciones, que es ágil, con la exploración de problemática y el acompañamiento para solucionar problemas, y eso incluye la generación de capacidades tanto institucionales, pero también el acompañamiento y la co-creación para que las personas que participan dentro de los procesos también puedan adquirir esas habilidades y poder replicarlas y ser sostenibles. Eso es como una lógica de acompañamiento directo. Por otra parte, entendemos que las habilidades de los funcionarios públicos, los servidores públicos en general, tienen que desarrollarse más allá de los proyectos concretos, y para eso tenemos la red de innovadores públicos que entrena, conecta y genera redes para los funcionarios, y todas las personas fuera del Estado que quieren aportar en lo público puedan desarrollarse de una manera más descentralizada. Y por última parte, para cerrar el ciclo, desarrollamos un índice de innovación pública que lo que hace es medir efectivamente cómo está haciendo el desarrollo de capacidades para innovar en instituciones públicas, y sobre eso acompañarlo y generar planes para su desarrollo. Y respecto a la pregunta de la habilidad hoy día, nosotros entendemos las habilidades como en 2 ámbitos. O sea, es necesario desarrollar habilidades personales, es necesario desarrollar las habilidades organizacionales, y no podemos enfocarnos en una ni en la otra de manera separada, sino que hay que tratar de generar acciones y políticas públicas que desarrollen ambas, ¿no? Primero que todo, sabemos que la fuente principal de innovaciones son los servidores públicos. Tenemos que enfocarnos fuerte en desarrollar programas de entrenamiento para poder desarrollar esas habilidades. Hoy día lo que nosotros medimos el índice de innovación pública en Chile, sabemos que el 45% de las innovaciones que surgen en las instituciones provienen efectivamente de los funcionarios, ¿no? Ellos son quienes hoy día están promoviendo ideas, están desarrollando ideas dentro de instituciones públicas, y en ese caso, en segundo lugar, un 20% proviene de la jefatura, ¿no? Del liderazgo de la institución, lo cual también podríamos hablar que es a un nivel personal ese desarrollo de ideas, y no tanto por un mandato, ¿no? Ni normativo, ni de política pública en general, que sea fuera de las instituciones, sino que tiene que ver con la voluntad y la idea que tienen las personas dentro de la institución. Solo por mostrar una cifra interesante de la red de innovadores públicos que tenemos hoy día, de más de 26.000 personas, el 70% son funcionarios del Estado que están hoy día participando para poder adquirir de manera personal, ¿no? Por su propia motivación, habilidades para innovar. Dentro de la gestión de proyectos,
Nosotros hemos considerado muy importante poder avanzar en distintas competencias. Voy a dejar de lado un poco el tema más actitudinal, que por cierto es muy importante cuando uno habla de habilidades, pero voy a centrarme en el aspecto más de competencia y capacidades. Lo primero es clave entender que cuando se desarrollan proyectos de innovación, todas las personas que participan de un proyecto tienen que tener claro las distintas fases de lo que es un proyecto y poner a disposición sus competencias para poder desarrollar. Es decir, toda persona que participa tiene que entender lo que significa un proceso de descubrimiento, de empatizar con los usuarios, con la problemática, ¿ya? Entender los momentos de ideación que se refieren a momentos divergentes, entender que tenemos que generar la mayor conexión hacia afuera, con el resto de personas y sobre todo de eliminar los juicios, comprender y tener habilidades para prototipar y testear, desarrollar esas habilidades para que personas de distintos backgrounds, de distintas disciplinas, entiendan cómo desarrollar prototipos de manera rápida y testear con usuarios, saber entrevistar a las personas, saber evaluar con ellos, saber pilotear y evaluar también lo que desarrollamos y sobre todo a nivel transversal saber facilitar y comunicar lo que estamos haciendo. O sea, no solamente ellos entender este proceso, sino ser capaces de facilitar el resto de conversaciones dentro de la institución. Eso es lo que llamamos en el perfil T el área más horizontal, ¿no? Que tiene que haber un conocimiento de todos esos ámbitos de una manera también no tan profunda, pero sí entender y poder participar de esos procesos. Y a nivel profundo en estos perfiles T, nosotros entendemos que se requieren siempre profesionales de distintas disciplinas que hoy día son claves para innovar dentro del Estado y necesitamos esas personas también que obviamente entiendan todo eso. Y de eso me refiero a profesionales que vengan de la investigación social, del diseño de servicios, de la ciencia del comportamiento, del diseño de los procesos, de la gestión pública en general, que se refiere a la experiencia del usuario, de diseño gráfico, ciencia de datos, tecnología, gestión del cambio. O sea, necesitamos hoy día entender la complejidad de las problemáticas desde esas disciplinas y desde esas habilidades en general, ¿no? Y sobre todo también orientándonos por 5 principios que nosotros orientamos todo tipo de acción en eso y creemos que toda persona debe estar hoy día capacitada y habilitada para poder acercarme a estos principios de, como ya decía, de la empatía con las personas al centro, de poder trabajar de manera multidimensional y con otros perfiles también multidisciplinarios, entender y saber facilitar la co-creación con los usuarios, saber trabajar con evidencia, mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo, ¿no? Eso en la medida que haya más desarrollo de uno u otro profesional, por eso es importante hacer la multidisciplina para que se combine y también lo orientado a la implementación. Necesitamos siempre gente que sepa de desarrollo de proyectos de innovación y necesitamos gente que sepa, entre comillas, del negocio, ¿no? De la función que estamos desarrollando para que lo que hagamos tenga un fuerte componente en ser implementado, no quedarnos en ideas, sino entender que la innovación pública son ideas que se implementan y generan valor y por tanto para esa implementación es importante contar con miembros de todas las capas de la gestión en general. Y solo distinguir a nivel organizacional, entendiendo la parte más personal y lo que les mencionaba de a nivel organizacional, hay que generar ciertas habilidades y capacidades de la organización misma para poder transformarse y apoyar ese desarrollo individual. Para eso, algunas capacidades que elaboramos desde el Índice de Innovación Pública, las voy a pasar a mostrar de una manera bien sintética, pero lo primero es el talento humano. O sea, ese desarrollo no tiene que ser solamente a nivel personal, sino una política de la parte de la organización, que la organización genere espacios para que exista un equipo multidisciplinario que esté con esta herramienta y conocimiento en general de innovación pública. Por otro lado, tenemos que tener un marco institucional que fomente el trabajo colaborativo, ¿no? Y la apertura en general de todo el conocimiento que se genere. Tenemos que tener la capacidad de recursos digitales, personas obviamente capacitadas en todos los recursos digitales que existen y aquí las herramientas necesarias para trabajar. Mezcla algo que decía también Rita en su momento recién, el tema de la estrategia y la gobernanza es muy importante en el proceso, o sea, tener claridad respecto de lo que vamos a trabajar, que existe un objetivo común sobre el cual vamos a estar midiendo la innovación y sobre el cual vamos a estar estableciendo prioridades para trabajar. Los siguientes actividades y procesos y procedimientos para innovar. En el Estado estamos acostumbrados a poder desarrollar burocracia para los usuarios fuera de las instituciones
y todos los trámites que hay que pasar los tenemos súper acabados, manuales de procedimiento, administrativo, etcétera, pero creemos que la innovación es un acto de espontánea creatividad, lo cual no es así. La innovación tiene que ir con un proceso deliberado de gestión del proyecto, de lo que queremos hacer, y para eso es muy importante que tengamos procedimientos y procesos claros dentro de instituciones que nos permitan canalizar la idea, ver cómo las vamos a evaluar, salir a testear con las personas y ver cómo las implementamos finalmente en las organizaciones, y eso es clave que lo tengamos dentro de las capacidades que desarrollemos, ¿no? Tener los procesos que mencionaba también y sobre todo la participación de las personas usuarias como una actividad clave que tengamos que desarrollar. La colaboración institucional y gestión del entorno, no solamente con las instituciones, sino que también con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, las universidades, es una capacidad que también tenemos que estar desarrollando en esa línea. Y solo para concluir, decir que existe una alta correlación entre cuánto estamos innovando y la madurez que tenemos para desarrollar respecto de una estrategia clara, una gobernanza y procesos formalizados que impliquen que los funcionarios participan activamente en esto. Es decir, no sacamos nada con tener funcionarios que tienen una alta habilidad en lo que ya mencionamos, que conocen bien los procesos, saben empatizar, vienen de alguna disciplina en particular que puede ponerse al servicio de un proceso de innovación, si no tenemos estos procesos formalizados dentro de instituciones que reconocen ese valor, que reciben las porque peor que no haber hecho nada es haber hecho algo, ilusionar a las personas, que estemos todos motivados y finalmente eso no se traduzca en nada. Lo que tenemos más allá del problema del fracaso es lo que he llamado el problema del éxito, ¿no? Esas personas el día de mañana van a ser los principales opositores de hacer nuevos cambios, ¿no? Una vez que participaste de eso y no, finalmente tuviste que funcionaba y no se te dejó implementarlo, eso es una problemática que hoy día vemos mucho en la institución. Eso, en general, para hacer un pequeño resumen respecto de lo que nos convoca hoy día. Muchas gracias, Matías, y bueno, un saludo para todos. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Muy, muy interesante el trabajo. Una institución que ya tiene una trayectoria enorme, un peso específico en América Latina, y muy contentos que estés tomando el desafío de liderarla en esta nueva etapa. Así que felicitaciones. Bueno, mientras vienen algunos comentarios o preguntas por parte de los alumnos, me permito traer, quería hacerles algunas provocaciones a ustedes, a ver qué les parece. Por un lado, me interesaría que nos cuenten qué tipo de obstáculos ustedes se enfrentan a la hora de ingresar en estas estrategias de innovación en las instituciones con las que ustedes trabajan. Como sabemos, muchas veces en papel los diseños son historias felices, historias de alegrías, de ideas y de frescura. Veían qué obstáculos, encontraban obstáculos comunes y algunas estrategias para subvertirlos. Si les parece, vamos en el mismo orden o como tengan ganas ustedes. Podemos hacer más informal este espacio. Matias, primeiro cumprimentar a Rita e o Orlando pelas apresentações e dizer que é interessante perceber que eles exploraram a questão da habilidade ou da competência e a gente no laboratório fez um questionamento sobre como que a gente verifica, né, que o desenvolvimento dessas capacidades se materializam em ações, por isso a investigação sobre o comportamento. E eu vou dizer que o principal desafio quando a gente pensa em políticas ou em práticas para o desenvolvimento de competências, eu acho que é superar o paradigma do desenvolvimento da competência com formação, de ensino-aprendizagem, sala de aula, curso.
A melhor forma das pessoas aprenderem é através da participação de projetos, e elas se desenvolverem é através da participação de projetos, e esse é o eixo principal da nossa, do entendimento do tipo de impacto que a gente pode proporcionar na nossa unidade de inovação. Mobilizar as pessoas ao redor da participação em projetos para o desenvolvimento de habilidades e competências que precisam se desdobrar em comportamentos para a inovação. Um diploma, um certificado de participação dentro da gaveta, ela não significa que aquela pessoa desenvolveu as competências e as habilidades para a inovação no setor público. Sí, totalmente de acuerdo con esto que está planteando Camila. Y más allá, y vinculado a eso, creo que una de las dificultades más fuertes tienen que ver con identificar la coalición de inicio, ¿no? Aquella que va a permitir poner en marcha un proceso de innovación, identificar, nuclear, reunir, porque muchas veces te convoca alguien que está interesado en la innovación o que tiene una perspectiva y demás, pero aunque ese alguien esté ocupando un nivel importante en la organización, si no logramos constituir un pequeño grupo de innovadores, una pequeña coalición de actores que dé inicio a este proceso que decía Camila, esta movilización inicial es efectivamente muy necesaria, valiosa en cualquier proceso, se hace muy difícil. Y el otro tema que yo quería traer creo que tiene que ver con los tiempos. Yo hablé todo el tiempo en la presentación de que las innovaciones son procesos. Ahora, son procesos que tienen que mostrar resultados en corto, más allá de que sean procesos en largo en sí mismo. Muchas veces se dificulta en las organizaciones no ver resultados. Entonces, el tema de encontrar resultados en corto, y el tercer temita que yo traería acá con las dificultades, no tener previsto qué incentivos para que se sumen los actores a estos procesos, que algo Camila creo que dijo recién también, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos para que cambien de un modo de hacer a otro? Eso nomás, por ahora. Excelente. Súper. Mi turno. Muy de acuerdo con lo que se plantea, como en un primer nivel uno se topa en un primer impulso con un entusiasmo inicial, ¿no? De parte de quien está más cercano al problema, y lo primero tiene que ver con enamorar al problema al resto de la institución, ¿no? El resto de áreas que tal vez no están viendo esa problemática siendo impactados en sí mismos. Entonces, esta visión de sobreponer en el fondo la problemática respecto de cómo está impactando hoy día a los usuarios, sobre todo a los usuarios externos, es algo que el primer movilizador que tiene que tener la institución. O sea, este foco de decir, ¿sabes que este problema tenemos que ponerlo en foco respecto a lo que está pasando hacia afuera con las personas? Es relevante y por tanto hagámonos cargo, y esa primera socialización creo que es importante. A lo segundo que agrego, que es el tema del liderazgo y el compromiso de la autoridad involucrada en el proceso. Si no tenemos una autoridad involucrada en un proceso, vamos a tener el día de mañana que las prioridades cambian y todo lo que se construye deja de ser prioridad. Como la innovación requiere de una práctica que requiere un alto compromiso de tiempo también de las personas, entendamos que esto es un proyecto que tiene que desarrollarse, un trabajo de co-creación entre todos los actores requiere que estén todos alineados con ese proyecto, que los incentivos que tienen los funcionarios para poder participar del proyecto estén siendo medidos también por el éxito de ese proyecto y no por sus funciones habituales. Y para eso se requiere que la autoridad esté generando ese liderazgo continuo en las capas también intermedias para que las personas les permita estar participando en un proyecto de innovación. Es un trabajo que vemos siempre dentro del proceso, ¿no?
que tenemos una curva que va cambiando el nivel de motivación y participación de los proyectos a la medida que van pasando contingencia. Entonces tenemos que entrar en proyectos que sean realmente estratégicos y que tengamos un compromiso claro. Y lo segundo, brevemente, tiene que ver ya con la etapa de implementación, con algo que ya he mencionado. O sea, tiene que haber un modelo claro respecto de que vamos a implementar lo que vamos a hacer y que lo vamos a escalar. Entonces, para eso tiene que haber una estrategia clara. Nosotros normalmente nos podemos topar con estas problemáticas donde ya una vez que se desarrolla un proceso, viene la baja de motivación cuando queremos implementar y por tanto ahí hay algo que hacer siempre en esa última etapa. Nos podemos encontrar con un proceso de innovación que al final se requieren recursos, se requieren cambios organizacionales y para eso hay que trabajarlo también como un proyecto casi distinto nuevamente, un proyecto de gestión del cambio, de implementación, que requiere también a veces organizarse con otras instituciones, con otros actores, y es importante que lo podamos también manejar de esa naturaleza. Excelente. ¿Puedo Dale. agregar una cosita que recién me parece que era interesante? Orlando hablaba de la necesidad de que los decisores estuvieran apoyando los proyectos. Esto es así. Sin embargo, no necesariamente por nuestra experiencia y por los procesos de innovación empiezan por los decisores. En más de, digo, totalmente de acuerdo con que tiene que haber un apoyo para que el proyecto se consolide y demás, pero muchísimas veces los decisores se suman una vez que ven que estos procesos avanzan. Digo, pueden empezar por diferentes lugares de la organización. Y de hecho, muchas veces son los innovadores, y nos ha pasado en experiencias trabajando en organizaciones públicas, los que sostienen los procesos de innovación cuando las autoridades están cambiando quizás de prioridades y demás. Entonces me parece que esto también es importante. No necesariamente empiezan con una forma jerárquica, empiezan de distintos ámbitos y demás. Me parece espectacular este intercambio y ven que ya se nos está terminando la hora. Entonces, lo que voy a hacer es voy a leer algunas preguntas que ustedes pueden tomar la que les parezca y les voy a dar 3 minutos a cada uno a una especie de cierre, a ver qué les parece, porque hay algunas preguntas que son específicas, pero algunas que son comunes. A ver, Anaí Rial nos pregunta cómo esto se conecta, me parece que estaba vinculado a lo que dijo Camila, al hexágono, al modelo del hexágono de innovación pública que hace el laboratorio ahí en Zaragoza. Luego de la Universidad Complutense, el doctor Grace Thompson, que nos saluda desde Abu Dhabi, bastante lejos. Pregunta para Rita. Este estudio de las habilidades hacia innovación luce muy interesante. En cuanto a la habilidad de gestionar la estrategia, ¿cuáles fueron ejemplos que evidencian esta habilidad? ¿Cambian estas habilidades dependiendo de factores endógenos al líder o factores exógenos? Y si es así, ¿cuáles son? ¿Esta habilidad se logra luego de haber tenido un determinado número de años de experiencias en similares posiciones? Luego, José Antonio Cadima. Buenos días. En el tema de evaluación competitiva, si tenemos algún ejemplo efectivo. Federico Vaz, desde Londres, que participa en la Universidad de Montevideo. ¿Cuál es el impacto de los premios de innovación en la actitud innovadora de la administración pública? Que hay en muchos lugares donde se establecen este tipo de premios. Luceli Quintero, desde Venezuela. Estos procesos e identificación de habilidades para la innovación pública tienen identificadas algunas experiencias recientes en el caso de nuestro país, bien sea a nivel de casos estatales, nacionales o de menor tamaño de impacto. Creí que era pregunta, pero un comentario. Oscar Dávila Penén, también de Complutense, una pregunta para los tres. ¿Cómo ven las posibilidades de hacer una coalición de gestores, que nos hablaba Rita,
de innovación en América en su conjunto. Ambicioso. Y otra pregunta es, ¿cuál es la inversión de instituciones cabecera, ya sea el Ministerio de Finanzas, la UNR o donde sean los laboratorios, ha asignado para sus propios laboratorios? Porcentaje del presupuesto global de sus instituciones. No sé si necesariamente hay que hablar de números específicos, pero sí podrían mencionar cómo ustedes dimensionan la energía de, como dicen los americanos, pon el dinero donde está tu lengua, donde está tu boca, que es cómo acompañan realmente estos procesos de innovación las instituciones. Si les parece, les doy 2-3 minutos a cada uno y ya como cierre del espacio. Vamos na ordem novamente? Eu queria, nas minhas palavras finais, muitas perguntas, muito difícil endereçar todas elas, mas eu queria começar puxando um gancho que o Orlando deixou na fala dele sobre a importância de envolver as lideranças, e ao qual a Rita reagiu dizendo que nem sempre a inovação começa pelas lideranças, de fato, nem sempre. Muitas vezes a inovação começa de baixo para cima, né? E ela é incorporada pela organização, mas ela surge a partir de uma pressão de baixo para cima. Nesses casos, o papel da liderança é, muitas vezes, garantir segurança psicológica e confiança criativa que permita que os funcionários, os servidores públicos, inovem. Isso é nós temos uma alta aversão ao risco na administração pública, e garantir segurança psicológica e confiança criativa pode ser um papel muito importante para a liderança, no sentido de apoiar o desenvolvimento das inovações. Sobre o papel dos concursos públicos, das premiações, a Genova a ENAP tem um prêmio que está indo para a 27ª edição, concurso Inovação do Setor Público, e a gente entende como uma estratégia muito bem sucedida. Ela serve a várias coisas, como um incentivo à inovação, através do reconhecimento do servidor. O prêmio é concedido ao servidor, aos servidores públicos, membros daquela iniciativa, como um incentivo de reconhecimento ao servidor, e também como uma forma de fortalecer a posição daquela iniciativa inovadora, né? Ela não garante, mas fortalece as condições de sustentabilidade daquela iniciativa de inovação. Então, eu acho que não é uma coisa que vai resolver o problema, que vai por si só promover uma cultura, enfim, mas ele pode ser uma estratégia complementar importante, né, de incentivo, de reconhecimento e de sustentabilidade para as iniciativas inovadoras que são implementadas pela administração pública. No mais, eu acho a ideia de uma coalizão de gestores latino-americanos pela inovação uma ideia, de fato, muito ambiciosa, mas desejável, muito importante a gente promover o intercâmbio entre as lideranças e entre os organismos que vêm liderando essa agenda de inovação do setor público na América Latina, mas também na Iberoamérica. Eu faço votos que a gente consiga criar uma rede de gestores, de líderes para a inovação na América Latina e Iberoamérica. Na verdade, eu seria até mais ambiciosa. Acho que uma rede de gestores para a inovação no sul global seria uma rede maravilhosa, poderia ter grandes impactos. É isso. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Essas são as minhas palavras finais, tentando endereçar pelo menos parte das perguntas que chegaram das pessoas que acompanharam a nossa atividade. Obrigada mais uma vez. Bien, a ver qué puedo aportar en esto. Me preguntaban en particular sobre, en este estudio, sobre aquellos facilitadores de innovación, si podía caracterizar un poquito más. En ese sentido,
algunas características que aparecen en el estudio, yo les decía, la fuerza o el peso que tiene la visión de los líderes de los procesos de innovación. Ahora, esta visión, y me preguntaban si esto tenía que ver, había algo que lo explicara desde factores endógenos, exógenos y demás. El peso es más fuerte, o se reconoce más fuerte, sobre todo en los gobiernos locales más pequeños. En la medida que los gobiernos locales son más pequeños, parecería que esta fuerza cobra mayor dimensión. No está relacionada particularmente con la edad o con el tiempo transcurrido por quienes lideran estos procesos, pero sí por haber tenido experiencias de cambio, haber vivido experiencias de innovación o haber conocido. Y acá retomo la idea que tiraban por ahí también de la red, ¿no? En la medida en que se ven, se conocen, se perciben procesos de innovación en otros, aparece más claramente la posibilidad de poner en marcha y de llevar adelante un proceso innovador. Entonces, de alguna manera tiene más peso o menos peso según las características. No aparecía tan fuerte esta idea de la visión del líder en los municipios más grandes, no porque no hiciera falta, sino porque conjugaba más claramente con otros factores que se movían. En los municipios o en los organismos de gobierno más grandes empiezan a tener más peso las culturas, empiezan a tener más peso los conjuntos normativos y demás. Siempre aparece la visión de este líder, pero más fuerte en estos lugares donde hay más posibilidades de producir transformaciones y hay menos barreras de tipo institucionales o estructurales. Y en relación a lo que decían de los premios de innovación, sin duda, los premios de innovación en esta misma línea se constituyen en un incentivo muchas veces, y en esto hay experiencia, es reconocido por muchos de los entrevistados en este estudio, donde se desarrollan premios de innovación, o en el caso de Chile con el índice de innovación, en Colombia en su momento, funcionan como incentivos para cambiar en las organizaciones y es reconocido sin duda. Así que bueno, esto por ahí, y sin duda lo de la red, y voy por la red del sur global que decía Camila, digo, creo que lugares como estos son los que sirven, movilizan y constituyen redes, así que tenemos que tenerlo en la mira, porque es lo que hace innovación. Muchas gracias. Orlando, Sí, ya cerrando, por favor. ya, voy a tratar de ser breve. Muy de acuerdo con lo que se plantea, Rita. Quiero tomarme el punto de esta lógica más de la región, ¿no? Donde efectivamente parte de la maduración del modelo que nosotros hemos tenido y seguimos teniendo, entendiendo que esto es un proceso siempre, fue la creación de este índice para poder cerrar el ciclo, ¿no? Entonces, imagino lo importante de tener algún tipo de medición estándar, de madurez metodológica, de capacidades que tengamos en la región, y que a su vez sirva para poder desarrollar buenas prácticas y de una manera más ágil poder compartirlas, que creo que es importante. Por ejemplo, Chile está recién en este año, estamos promulgando, de hecho, hoy día pasó por el Senado, fue aprobado por el Senado de la República, literalmente, la nueva ley de compra pública en Chile, que incluye los conceptos de compra pública e innovación, que no teníamos en Chile. Una práctica que sí está en otros países hace varios años, ¿no? Con esto respondo como parte de la pregunta de cuánto presupuesto está invirtiendo, ¿no?, el Estado de Chile acá.
Pero creo que esos temas que son iniciativas como muy importantes de política pública que hemos reconocido a nivel mundial, al menos occidental, ¿no? Que son necesarias para poder apalancar innovación dentro del Estado, pero también para crear ecosistemas de innovación público-privado, ¿no? Que potencien el desarrollo y la producción del país. Son temas que podríamos trabajar también a nivel más regional. Creo que eso es importante desarrollar. Lo otro respecto en general de los premios, efectivamente, acá en Chile tenemos dos grandes premios. Un premio que es el premio Funciona, que da servicio civil, pero que está enfocado en los funcionarios en particular y los equipos de funcionarios que desarrollan innovaciones, y tenemos el Premio Nacional de Innovación ABONI, que tiene una categoría de innovación pública que nos tocó también a nosotros crear en su momento hace varios años atrás. Y esos premios efectivamente ayudan mucho a incentivar a las instituciones también a mejorar la calidad de las innovaciones que se desarrollan de un año a otro, porque como se hace este filtro, este premio, entonces van entendiendo lo que se requiere para poder hacer. O sea, ya no se requiere hacer un sistema de información ni nada, sino que ahora hay que colaborar y co-crear con las personas, evaluar la evidencia, o sea, traer el impacto a la mesa, y eso, de alguna manera, esta visibilización de premios ayuda mucho a mejorar esa calidad de la innovación que se está desarrollando, y por sobre todo compartir esas buenas prácticas que siempre son bienvenidas. Tenemos un problema, así en general, de evaluar el impacto de la innovación en el ámbito público, ¿no? Muy distinto al ámbito privado, donde vemos como el ROI, el retorno sobre la inversión, como algo básico. En el Estado el valor público un poco más complejo, así que hay que invertir en esas formas de poder evaluar. Creo que es muy importante, y como comentario general, me quedo en general como el pensamiento de decir, la innovación tiene que ver con múltiples factores, y creo que lo que tenemos que desarrollar más allá de las habilidades, que por cierto son importantes, pero es como generar alguna política pública que mire en distintos aspectos y dimensiones lo que implica la innovación. Y para eso creo que instancias como las que tenemos hoy dentro de este diplomado son valiosas, entendiendo que la innovación pública pasa por múltiples capas, por múltiples procesos, por múltiples tendencias que están desarrollándose, y sobre todo entender que no solamente necesitamos generar capacidades hoy día, por ejemplo, estar entrenando a las personas de forma masiva, sino que también se requiere accionar directamente en proyectos de innovación, así como la medición. Creo que esos tres elementos son fundamentales para poder hacer un modelo de transformación que sea robusto, que genere resultados en el corto plazo, válido, que apalanque motivación, sobre todo en la capa política, ¿no?, de la gestión pública, que vea resultados de la innovación, pero que a su vez trabajemos en una lógica más de medio a largo plazo, generando habilidades que trasciendan a cualquier diseño institucional que tengamos, para que las personas puedan desarrollar procesos de innovación de manera más descentralizada. Creo que con eso es lo que puedo aportar como para cerrar mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, muchísimas gracias a los tres. La verdad que es un lujo tener a tres instituciones que son referencia en América Latina, y que además que ponen mucha preocupación justamente en formar recursos humanos, en desarrollar también los recursos que van a formar a esos recursos humanos, y una apuesta muy concreta a transformar la calidad de las instituciones de nuestra región. Así que ha sido un espacio muy enriquecedor. Estoy seguro que todos y todas los cursantes del diplomado de toda la región, incluyendo Iberoamérica, lo han disfrutado muchísimo. Quedaron varias preguntas ahí en el tintero, pero ya nos pasamos por el tiempo así que eso tendrá que quedar. Mejor que se queden con las ganas para alguna otra sesión y seguir la conversación. Ya salieron dos cosas muy concretas de este espacio, así que, y una de ellas es que vamos a armar la red del Subglobal de Innovación Pública, así que eso queda ya en el tintero, y el compromiso de las tres instituciones. Así que los dejo por aquí. Muchísimas gracias, y seguimos. Así que muy buenas tardes, muy buenos días, lo que sea en el lugar de estén.
Adiós.